A esta hora, entonces, 11:42 en Colombia. Seguimos con nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Hoy tenemos un programa muy especial. Cómo resolver esos problemas que se presentan a diario en nuestro hogar, en la casa y en cualquier otra circunstancia de nuestra vida. Cómo tener una buena convivencia familiar en base a 1 Corintios capítulo 11. Por lo general, cada día la mala convivencia es el plato de cada día. La mala convivencia se ha convertido como en esa epidemia silenciosa que cada día destruye hogares, sociedades enteras. Aumentan siempre los índices de violencia y mala convivencia, conductas conflictivas en el colegio, en la casa, en el trabajo, la violencia intrafamiliar. Cada día aumenta más. Estaremos tratando entonces cómo tener una buena convivencia familiar en base a 1 Corintios capítulo 11. Al igual que nuestro tema interesante, también tenemos a un invitado especial, uno de nuestros panelistas, ya conocido por cada uno de ustedes, nuestros amados oyentes, el pastor Héctor Fabio desde la ciudad de Pereira, a quien recibimos en este momento. Pastor, bienvenido. Muy buenos días. Reciban un saludo afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, este es un tema actual donde miramos que la sociedad está enferma. Como decía el pastor, muchos conflictos, muchos asesinatos, dice la autoridad, por intolerancia. La gente no quiere respetar, la gente no quiere ceder y esa es la situación de caos que estamos viviendo tristemente en nuestra sociedad y en nuestro país. ¿Deseas más clientes? ¿Deseas más ventas? Tu empresa es importante y nosotros podemos ayudarte a promocionarla. Así es, mi querido pastor. Cuéntenos sobre Pereira, ¿cómo está en este momento las condiciones allá en Pereira? Y háblenos acerca de su congregación también. Hermano, estamos bien, gracias a Dios, soportando mucho el fenómeno del niño, unos calores, pero no falta la lluvia, le damos gracias a Dios. Pereira es privilegiado porque tenemos aguacero propio, entonces, a pesar de mucho calor, siempre cae la agüita, la congregación allí metiditos, buscando la presencia del Señor, buscando que sea Dios el que avive nuestros corazones para que podamos continuar este peregrinar en esta tierra siendo sal y luz. Qué bueno, mi querido pastor. Damos a conocer a nuestros panelistas a través de las ciudades que están invitados, porque el 90% de nuestros oyentes son fuera de Colombia, de diferentes países del mundo a esta hora de la mañana. Estados Unidos, muchas ciudades de ese hermoso país, igualmente de Italia, México. Tenemos reportes desde Argentina, Guatemala, Perú y muchos otros países que a esta hora de la mañana se encuentran estudiando nuestros temas. Recuerda, somos Ministerio Pan de Vida Universal, un ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Nuestro trabajo es crear el mejor contenido bíblico en todas nuestras plataformas para ayudar a los ministros en su ardua labor diaria de cuidar a su rebaño. Mientras nuestros pastores están ocupados en su función de visitar las almas, visitar sus ovejas, su rebaño, nosotros queremos ayudarle con todas nuestras plataformas de estudio, facilitarle su trabajo, su arduo trabajo. Ese es nuestro trabajo, somos un ministerio en línea 100% digital, Ministerio Pan de Vida. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, recuerda, puedes hacerlo ingresando a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, donde encuentras todas nuestras plataformas, materiales para liderazgo, materiales para niños, jóvenes, restauración familiar, devocionales diarios, temas que llevan al ser a cada día ser mejores. Todas esas plataformas están disponibles para ti, para el pueblo de Dios, no importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezca. Seguimos con nuestro pastor, nuestro panelista invitado por este día, porque es uno de nuestros panelistas que hace parte de esta cadena radial
emisora Pan de Vida y también nuestra radio Vidas de Excelencia, 2 emisoras ubicadas en todas nuestras plataformas de estudio disponibles para el pueblo de Dios. Buena convivencia familiar, como dijimos, cada día la mala convivencia familiar se ha tornado como una epidemia silenciosa que cada día acaba con los hogares, acaba con las relaciones de amistad, acaba con empresas, colegios y muchas otras instituciones que se ven afectadas por esa mala convivencia. El Estado se preocupa mucho por tomar correctivos, hacer más centros penitenciarios, endurecer la ley para los criminales, etc. Podemos ver que el Estado, en su afán por mejorar la convivencia en la sociedad, gasta mucho dinero, pero no invierte un solo peso en restaurar familias que son el centro de la sociedad. Para Jesucristo y las sociedades avanzadas, la familia es lo más importante. Jesús y sus discípulos eran una familia. Lucas 8:21. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Más que en un concepto religioso, Jesús les estaba diciendo, ahora que somos cristianos, ahora que pertenecemos a este pueblo, hemos conformado algo muy importante que se llama familia. Si queremos entonces restaurar la sociedad, debemos comenzar restaurando la familia. Las familias somos como ríos y la sociedad como el mar donde se desembocan todos los ríos. Familias descompuestas, el resultado es una sociedad descompuesta. Familias felices, el resultado será una familia feliz. Mi querido pastor. Sí, pastor, es muy importante entender los diseños de Dios. Cuando Dios crea al hombre, miró que necesitaba una ayuda idónea y le hace la compañera para colocarles una tarea, una función en la tierra. Y como decías, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En medio de este mundo globalista, el núcleo fundamental de la sociedad está siendo muy atacada por lado y lado, mucha filosofía, mucho humanismo, pero no se está tratando el ser humano. El corazón del hombre está lastimado, el corazón del hombre está herido y la reacción es violencia, la reacción es abandono, la reacción es traer desgracia y por eso necesitamos cada día del consejo de Dios. Nosotros podemos tener muchas personas de influencia, muchos motivadores que se están moviendo hoy, pero la realidad es que la familia está siendo bombardeada permanentemente. Y nosotros como cristianos que conocemos la verdad, estamos llamados, mi amado pastor, a ser ejemplo. Creo que es una de las primeras premisas que para que usted tenga una buena convivencia tenemos que ser ejemplo. Y el ejemplo comienza en el hogar, Pastor José. Contactos 300-292-1664, 300-291-1125. Así es, mi querido pastor. Como usted mismo lo dice, hoy en día encontramos muchos influenciadores, la misma música moderna, que nos llevan a entretener, son entretenedores que nos desvían, pero casi ninguno de ellos son enfocados a tener una buena convivencia, a tener una buena relación familiar, a fortalecer ese núcleo tan importante que es la familia. Vamos a mirar algunos consejos bíblicos que nos ayudan a mejorar esa convivencia familiar. Pueden haber muchos, nuestros oyentes que nos están escuchando a esta hora ya de la mañana, 11:51, en Colombia, podrían decir, bueno, es que yo conozco otros puntos de vista y otros consejos que nos pueden ayudar, y eso es cierto. Pueden haber miles y miles de consejos, pero nosotros tomaremos algunos que encontramos en estos capítulos. Así que ese primer ejemplo, o ser ejemplo, no impongamos las cosas, enseñémoslas. Muchas veces nosotros queremos imponer las cosas a las demás personas en lugar de arrastrar y enseñar con ese ejemplo.
El apóstol Pablo en el versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo en lo espiritual no les está imponiendo que crean en Jesucristo, no les está imponiendo que vayan a su congregación. Simplemente él dice, sean imitadores de mí, miren cómo yo vivo, y si ustedes quieren vivir como yo vivo, entonces acepten lo que yo les digo. Si nosotros queremos tener una excelente convivencia o una muy buena convivencia familiar en nuestra casa y en cualquier otro lugar, deberíamos enseñar a las demás personas con ese ejemplo, diciéndoles, mire, así se hace, en lugar de imponerle. En las casas muchas personas quieren que sus hijos sean personas correctas, les obligan a tender la cama. El problema es que los niños nunca han visto a papá tender la cama. Les exigimos que hagan aseo en la casa. El problema es que los niños nunca han visto a papá coger una escoba. Simplemente imponemos. Les decimos a nuestros hijos que dejen de ser pereza, que no sean mentirosos, pero nosotros cuando llega alguien a visitarnos y no queremos esa visita, tranquilamente le decimos a nuestros hijos, dígale que yo no estoy. Por lo tanto, damos mal ejemplo. Hay personas que les gusta fumar mucho cigarrillo, tienen cualquier otra adicción y no quieren que sus hijos también fumen cigarrillo. Les aconsejan que no fumen, les dicen que eso es malo, pero el problema es que los hijos lo ven a ellos fumar. No somos ejemplo en lo que nosotros queremos enseñar, mi querido pastor. Verdaderamente necesitamos, hermano, evaluarnos, examinarnos. Cuando nos miramos al espejo, vemos cómo estamos de arreglados, estamos peinaditos. La palabra de Dios es espejo que nos enseña y nos revela a nosotros. Creo que nosotros no podemos vivir una máscara, una fachada falsa. Tenemos que ser muy íntegros y esa integridad la ven que nuestros hijos, uno en la calle es uno, pero verdaderamente en el hogar es donde realmente nuestros hijos, nuestros vecinos van a ver tal como somos. Si somos personas intemperantes, si somos personas pacientes, si somos personas afables, es en el hogar, y todas estas cosas que he nombrado son cosas positivas que necesitamos para que haya una buena convivencia. Dios nos diseñó para vivir en compañía, en comunidad. Los llaneros solitarios no resisten, y aún la historia del llanero solitario no andaba solo, andaba con un indio acompañado llamado Toro. Entonces Dios nos ha colocado una esposa, Dios ha colocado unos hijos, y esa es nuestra primera iglesia. Allí en el hogar es que comenzamos nosotros realmente si desarrollamos un buen sacerdocio o un sacerdocio regular o mediocre, pastor. Así es, querido pastor. Como bien usted lo explica, no somos llaneros solitarios, y si así lo fuéramos, debemos andar con nuestro indio, como andaba él, y nuestro indio es la familia, es ese compañero, es el que está con nosotros a nuestro lado. Nuestra familia, esa esposa, ese esposo, esos hijos que están a nuestro lado y que son nuestros principales colaboradores. Es triste cuando uno escucha que alguien le pregunta quién es su mejor amigo y escuchamos que los mejores amigos están afuera. Nuestros mejores amigos deberían ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ellos son nuestros mejores amigos a quienes les confiamos porque sabemos que ellos siempre van a querer lo mejor para nosotros. Esto no quiere decir que no tengamos dificultades. Esa primera recomendación entonces que nos dice el apóstol Pablo es, sean ejemplo, sean ejemplo. No obliguen a los demás a hacer algo que ustedes no hacen. Una segunda recomendación, sometiéndonos los unos a los otros, en el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Miramos esa cadena donde cada quien se somete a alguien. El problema es cuando nosotros queremos que los demás se subyuguen a nosotros, queremos nosotros imponer, queremos ser la última palabra, cuando nos dicen sométanse los unos a los otros. En Efesios capítulo 5 versículo 1
21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dicen, sométanse los unos a los otros, quiere decir, sométanse todos. ¿Y qué es someterse a todos? Que yo debo aprender a concertar. Si yo voy a tomar alguna decisión en mi casa, qué bueno que yo pueda concertar con mi esposa, mis hijos, con mi esposo, que yo pueda consultar con ellos. Como dice nuestro pastor, nosotros no somos ese llanero solitario, no vivimos en una isla, cada quien, vivimos en una familia. Y si queremos tener buena convivencia, debemos tenerlos en cuenta para esas decisiones que queremos tomar. No solamente para tener una buena convivencia, sino que muchas veces, y no sé si nuestro pastor panelista Héctor Fabio está de acuerdo, en muchas ocasiones el consultar con nuestra esposa y nuestros hijos nos ha salvado de cometer errores, nos ha salvado de hacer malos negocios. Muchas veces nosotros nos empecinamos en hacer algún negocio, en tomar una decisión, y es nuestra esposa la que nos hace ver la equivocación. Es nuestro hijo, a veces el más pequeño, el que Dios utiliza para mostrarnos la equivocación, mi querido pastor. Sí, mi hermano, es muy importante entender que Dios coloca un orden divino, ¿cierto?, del esposo como cabeza y manda el someternos. Es una palabra que a veces no nos gusta. Hemos sido como muy rebeldes, muy independientes. Pero la sujeción la tenemos que entender de que es cuando nuestros corazones están rendidos ante Dios, pues no nos va a costar trabajo, ¿cierto? Reconocer que las personas que están a nuestro lado también tienen la valía, también pueden tener la palabra adecuada, el consejo adecuado y quitar ese machismo, pastor. Y muchas veces no es lo correcto, entonces llevamos a la familia a una descomposición, a una fragmentación, donde ya se pierde la coinonía, donde se pierde la unidad. Entonces, por eso es importante entender lo que es sometimiento. No es avasallar, sino es que todos estamos bajo una misma medida y todos tenemos el derecho de aportar, pensamos y podemos hablar en cuanto a decisiones que podemos y necesitamos tomar en el hogar. Cuando nosotros hablamos de someternos, es como nos dice nuestro pastor, no es que nos subyuguemos a la otra persona, es simplemente entender que hay diferencias y que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Y en ese ponernos de acuerdo muchas veces yo tengo que doblegarme en el sentido de que no todo lo que yo propongo es lo que se tiene que cumplir. Yo propongo, debatimos con nuestra familia y la conclusión última que llegamos y la más óptima y beneficiosa para la familia es la que nosotros tomamos, es la que hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice, si ustedes quieren tener una buena convivencia, primero sean ejemplo, no impongan, no lo hagan toda la fuerza, sean ejemplo, sométanse los unos a los otros, pónganse de acuerdo, así sea para algo tan sencillo, qué van a comer hoy, qué van a almorzar hoy, dónde nos vamos a ir de paseo. Todos queremos algún lugar diferente y comer algo diferente, bueno, lleguemos a algún acuerdo, eso es someternos los unos a los otros. Nos dice también el apóstol como uno de sus consejos, no adquieran malas costumbres, a veces adquirimos malas costumbres. En la casa tenemos la costumbre de saludarnos mutuamente cada mañana, pero a veces adquirimos malas costumbres, ya no nos saludamos, algo sencillo. Nos habla el apóstol a través de lo que le pasaba en la congregación, un problema que ellos tenían. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Había un problema, y es que en ese entonces las mujeres prostitutas se caracterizaban por andar con su cabeza rapada. Por eso es que Pablo dice, si vienen a la iglesia, no tomen esa costumbre, no se rapen para venir a la iglesia, porque las van a confundir con una mujer de la calle, con una mujer prostituta. Es una mala costumbre. Y así como esa mala costumbre de ir a la iglesia de una manera inadecuada, es lo que nosotros podemos también
lastimosamente adquirir malas costumbres en nuestra casa. Yo siempre digo, en mi casa, mi amor, si usted va a salir, despídase, si yo voy a salir, me despido, porque es triste ver cómo cuando llaman por teléfono a la casa y preguntan por el esposo, la esposa tiene que decir, no sé si está, voy a preguntar, porque en realidad no sabe si está, porque se fue. Se da cuenta que él salió por el portonazo que pegó, pero no se saluda, no se despide cuando se va. Malas costumbres. ¿Qué cosas nosotros estamos adquiriendo por fuera que está dañando nuestro hogar? Esas malas costumbres. Es que yo estoy acostumbrado. Muchas veces nosotros ya sabemos que cuando nos casamos, nos unimos dos personas que en últimas éramos desconocidos, que tenemos costumbres diferentes, que venimos de culturas diferentes, que venimos de costumbres diferentes en nuestra casa. Tal vez tú y yo cuando nos casamos éramos acostumbrados a un tipo de comportamiento, recuerda, de pronto eras soltero, vivías solo, no tenías una familia, o tenías una familia pero tenías unas costumbres diferentes. Ahora que yo formo mi familia, debo cuidarme de qué costumbres que yo tenía ya no son beneficiosas. Ahora en hogar tengo que amoldarme a otras condiciones de vida, que es lo que me va a permitir bien. Yo como soltero tenía mi forma de vida, salía cuando quería, entraba cuando quería, tal vez a nadie le rendía cuentas, pero ahora tengo una familia, tengo una esposa, por lo tanto tengo que cuidar esas costumbres que traía y que puedo adquirir ahora, mi querido pastor. Sí, mi hermano, y eso me hacía pensar ahorita las generaciones pasadas. A pesar de que nuestros padres, nuestros abuelos no eran tan estudiados, pero habían algunas cosas muy importantes. El saludar, cuando llegaba alguien había que saludar. Si usted iba a salir, tenía que avisar para dónde va a salir. Hoy, tristemente, estamos viendo con una generación muy difícil, una generación que no saluda, una generación que no informa para dónde va, y creo que esas son claves que necesitamos, como decía usted, estar pendientes, de saludar no le quita nada, trae mucho beneficio, informar para dónde va, uno no sabe, uno sale de su hogar, pero no sabe qué le va a pasar en el camino. Entonces, cuando usted sabe para dónde salió, si no llegó, pues el primer lugar donde uno va a ir es a donde usted dijo que iba a estar. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, retomarlas, las buenas costumbres. Creo que hoy en día sería muy beneficioso volver a enseñar la urbanidad de Carreño. Se ha perdido estas cosas y en el punto anterior, hermano, era importante nosotros tener la capacidad de saber escuchar, tener esa capacidad de escuchar, de poder dialogar, de no imponer, sino llegar a consensos, llegar a ponernos nosotros de acuerdo. Y definitivamente tenemos que nosotros procurar buenas cosas. Actividades fuera del hogar y cada uno llega a su casa, buenas cosas.
Aló. Sí, pastor, lo escucho. Se me fue el retorno, no sé si ya mi pastor terminó su comentario, pero como él nos habla acerca de esa urbanidad, sí, ahí estamos ya, se me fue el retorno de la emisora. Nos decía nuestro pastor entonces cuán importante esas normas que conocíamos anteriormente de dar la mano a nuestra esposa cuando vamos en la calle, cuando va a subir unas escaleras, cuando va a bajar unas escaleras, cuando va a salir del vehículo, a abrirle la puerta, y esas normas, esas costumbres sanas que nos ayudaban a tener esa buena convivencia, a ser ese hombre galán, que sería muy bueno tener en cuenta hoy en día. Es más, cuando yo me acostumbro a decirle a mi esposa, a mi esposo, dónde voy a ir, a qué horas voy a salir, me sirve también de protección en este mundo de inseguridad que vivimos hoy. Como nos explicaba nuestro pastor Héctor Fabio, qué bueno que la esposa sepa dónde va a estar el esposo. Si no llega, algo le pasó, sería muy fácil ubicarlo, pero muchas veces nosotros creemos que eso es subyugarnos a los demás, eso es dejarnos mandar por los demás, y eso es simplemente normas de convivencia. No adquiramos esas malas costumbres entonces. Otra recomendación que nos dice el apóstol Pablo, debemos entender que todos somos iguales ante Dios, versículos 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto no quiere decir que no tengamos límites, debemos tener algunos límites, pero debemos entender que todos somos iguales. Mira, Jesucristo ya desde la antigüedad, desde todos los tiempos, ha dicho el hombre y la mujer son iguales, tienen los mismos derechos. ¿Qué es lo que la mujer hoy está buscando? Precisamente ayer en Colombia se celebraba el Día Internacional de la Mujer, donde la mujer lucha por obtener un espacio, por conseguir un espacio en la sociedad, cuando la mujer lucha por decir yo también tengo derechos, pero Jesucristo ya los está diciendo, la mujer tiene derechos, la mujer es igual al hombre, la mujer tiene las mismas oportunidades, y yo debo entenderlo así desde mi casa. De nada sirve que la mujer luche por un espacio en la sociedad, por conseguir una buena remuneración igual al varón en las empresas, si en la casa nosotros no estamos honrando, valorando a nuestras mujeres, y las mujeres a su vez valorando a los hombres, porque mi querido pastor, hoy encontramos que la mujer está luchando por sus derechos y eso está muy bien. El problema es que se ha convertido en una competencia. Estoy compitiendo contra la mujer, compitiendo contra el hombre, y cuando hacemos de eso una competencia, lo único que logramos es más división y más conflictos, mi querido pastor. Mi querido pastor, si estamos al aire o se nos perdió otra vez la comunicación. Sí. Usted estaba hablando de cuando la mujer... Tuvimos otra vez inconvenientes con la comunicación. Recuerde que nuestro pastor está desde la ciudad de Pereira, nosotros estamos desde la ciudad de Pasto, pero vamos a intentar restablecer la comunicación con nuestro panelista desde la ciudad de Pereira, el pastor Héctor Fabio, una ciudad bastante calurosa en cuanto al clima,
pero una ciudad muy hermosa. Así que cuando vayas tú de paseo por esta hermosa ciudad, recuerda visitar al pastor Héctor Fabio. Pastor Héctor Fabio, estamos restableciendo la comunicación para continuar con nuestro programa. Sí, mi hermano. Sí, ya le escucho claro y Lo fuerte, escuchamos, pastor. Pero tiene razón. Pero me tendría que quitar la primera. Me buscas de pescado. Estamos al aire, mi querido pastor. Esa está como más grande. ¿Cuál es la mía? ¿Viene la foto del profeta? No, espera que le dice Aló, pastor, estamos al aire. Hermano, sí, es muy importante lo que usted decía. Todos somos iguales ante Dios. Nuestro pastor está por allá. ¿Aló? Sí, pastor, le decía que es verdad, delante de Dios todos somos iguales, pero no podemos olvidar que dentro de la familia se colocan normas. Hay límites que nosotros no podemos violentar, porque al violentarnos estamos lastimando a alguno de nuestra familia y ese no es el propósito, hermano. Estamos luchando cada día por una buena convivencia. No, pero me queda para de una vez, que eso saque más y coma. No, yo que la chapaleada, así nomás. Sí, así es, pastor. Estamos escuchando conversaciones por allá en el lugar donde está nuestro pastor. Igual, entonces, lo que nos dice es verdad. Tenemos que buscar ser todos iguales, respetar nuestros derechos, pero teniendo en cuenta que hay un orden que Jesucristo mismo ha dejado. El hombre es la cabeza. ¿Qué quiere decir? Es el que direcciona, el que guía, no el que manda, el que guía. Igual a una asamblea cualquiera que nosotros podemos hacer en nuestra iglesia, en el conjunto, en la acción comunal, en la reunión de empresarios, donde sea, siempre vamos a nombrar a un coordinador. El coordinador no es el que manda, pero sí el que está guiando, el que está coordinando y el que en últimas toma la decisión final después de acordar diferentes conceptos. Y eso somos el esposo. El esposo es la cabeza, es el guía, es el que coordina, el que direcciona las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Por eso nos habla ahí de conservando la identidad de cada uno. Versículos 14 y 15. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y cuando Pablo nos está hablando de eso, nos está diciendo, el hombre y la mujer somos iguales, pero cada uno tiene su identidad que lo identifica. Hoy en día es fácil encontrar muchos hombres con manías de mujer y muchas mujeres con manías de hombre. Lo que Pablo está diciendo, si quieren tener una excelente convivencia, respétense del uno al otro, hayan límites, pero debemos entender que aunque somos iguales, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad, que es la que nos identifica en ese núcleo familiar, mi querido pastor. Sí, mi hermano, eso es muy importantísimo, los roles dentro de la familia. Hay un padre, hay una madre, hay unos hijos. Si usted lo quiere mirar como una empresa, mire al padre como el director general, a la esposa como la gerente o supervisora y a los hijos como los empleados. Entonces, todos tienen unos roles definidos, todos tienen unos deberes que cumplir y si uno lo cumple, pues va a haber una buena convivencia. El problema hoy en día, pastor y amados oyentes, es el ataque. El hombre
Hoy quieren formar familias hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con un animal, mujer con un animal, y todo esto va en contra de los diseños divinos. Entonces, nosotros en el hogar tenemos que tener claro la identidad. Varón y hembra los creó Dios. Usted tiene hijas, mi hermano, yo tengo hijo e hijas. Entonces son con su sexo definido, con su identidad definida. Ya nosotros no podemos comerle cuento a lo que está enseñando el mundo hoy. Ya los niños quieren ser niñas, las niñas quieren ser niños, y esto se está volviendo un caos, y eso se refleja en las familias. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar, dicen ellos, pero no podemos nosotros descuidar y de poner en claro los valores y los principios que estableció Dios para nuestras familias. Y lo que estableció Dios lo colocó para bendición. Si nosotros, no es religiosidad, es vivir la palabra, es entender que el que nos creó nos diseñó para que nosotros pudiéramos vivir bien, disfrutar la vida, y esa vida de abundancia que dice la palabra del Señor. Lo que nos propone el mundo muchas veces no es sino como una novedad, pero las consecuencias son muy desastrosas, Pastor José. Jesucristo es muy claro y Él nos habla de que Él es un Dios no de caos, no de desorden. Dios es un Dios de orden, un Dios de normas, mientras que el mundo es un mundo sin normas, un mundo donde cada quien hace lo que quiere. El mundo es un mundo de orden, pero que el hombre no lo quiere aceptar. Si nosotros vamos en nuestro vehículo, vamos a encontrar que hay unos semáforos que nos dicen cuándo avanzar y cuándo no hacerlo. Encontramos algunos tipos de señales que son las que hacen que el mundo viva mejor, pero el hombre cada día nos estamos acostumbrando a vivir sin normas, y lo que nos dice nuestro pastor, simplemente como padres debemos entender que en la casa deben haber algunas normas tal como lo establece Dios, y eso es lo que nos ayuda a tener ese tipo de excelente convivencia. Una recomendación que también nos hace el apóstol Pablo es: no sean contenciosos, en el versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. El estar siempre a la defensiva y discutir por todo se puede convertir también en una mala costumbre. Muchas veces en los hogares ya no se puede hablar porque nos enojamos por todo. Tanto que hay algunos esposos y esposas que han optado por decir: yo prefiero no hablar, yo prefiero no decir nada, porque cuando hablamos nos están esperando con 2 piedras en la mano, porque más nos demoramos en decir algo que ya nos están llevando la contraria. Y Pablo dice: no sean contenciosos, pónganse de acuerdo, es normal que tengamos diferencias, pero la clave está en pónganse de acuerdo, como nos dice nuestro pastor. Si nosotros lo tomamos como ejemplo una empresa, encontramos que cuando hay asamblea de socios, no todos los socios están de acuerdo, pero llegan a tener un tipo de acuerdos después de dialogar, después de cada uno exponer sus condiciones. La cuestión es: pongámonos de acuerdo, no vivamos siempre en contención. Algunos prefieren no hablar cuando no aceptan lo que quieren. Entonces mejor ya no hablo más. No, entonces mejor no digo más. Y optamos por no hablar. Jesucristo siempre dice en su palabra que nosotros debemos escuchar más y hablar menos. El problema es que a veces en la casa nos gusta hablar. El esposo cree que porque como es el que manda, entonces es el que más debe hablar. La esposa cree que por su naturaleza la mujer siempre habla más que el hombre, entonces tiene que hablar más. Lo que nos está diciendo es: no sean contenciosos, pónganse de acuerdo. Y sobre todo cuando somos padres, muchas veces nosotros corregimos a nuestros hijos delante de ellos. El esposo dice: yo sí lo mando a la fiesta. La esposa dice: no, yo no la mando. Y entre los dos se agarran y se forma tremendo conflicto, y cuando quieren corregir al hijo ya es tarde, el hijo ya se ha ido, porque los padres nunca se pusieron de acuerdo. Pónganse de acuerdo.
Si van a tomar una decisión con respecto a sus hijos, primero hablen papi y mami y después emitan una sola orden. Pero a veces vivimos en esa contienda, en esa rivalidad, en que la esposa no quiere dar el brazo a torcer porque dice que es la que manda, y el esposo también, y en últimas, quienes salen perdiendo en esa contienda son los hijos, mi querido pastor. Verdad, verdad a la luz del sol, mi hermano. Ese es un problema muy frecuente. Uno le consejería, la esposa dice que el esposo desautoriza, los hijos, como se dice popularmente, le miden el aceite a los padres y entonces se vuelven manipuladores. Y si nosotros no somos sabios como padres, pues ¿qué va a haber? Va a haber contienda. Siempre, no es que usted es el preferido, la preferida, y entonces allí comienza siempre el choque, la discusión, y eso no es un buen ambiente familiar. Yo creo que nosotros en nuestros hogares deberían de ser, amado pastor, un oasis de paz, de tranquilidad. Cuando uno está afuera en la calle, es toda la opresión del mundo, las vulgaridades, las malas noticias, y qué bueno que uno pueda llegar a su hogar y sea un remanso de paz. Eso no es una utopía. Eso si nosotros respetamos la identidad de cada uno, si respetamos y damos esa apertura, que todos podemos hablar de que estamos buscando un propósito que va a traer bendición al hogar, todo se puede hacer, como decía usted, con orden. El orden es muy importante. La autoridad siempre la vamos a tener nosotros como padres, sin olvidar que no somos dictadores, que nuestros hijos son hijos, frutos de la entraña, de nuestras entrañas, y que estamos llamados a amarlos, a respetarlos y a mostrarles el mejor camino. Hay algo importante también que nos dice la palabra, y es que debemos buscar un tiempo para compartir juntos, ahí en el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había una mala costumbre entonces cuando Pablo habla en ese contexto, y es que los que se congregaban tenían una mala costumbre, iban allá a discutir, a pelear como cualquier otro lugar, y no iban allá por tener un momento de coinonía, un momento agradable, un momento donde estén juntos. Y lo mismo pasa en lo que es la familia. Debo entender, como nos decía en un principio nuestro pastor Héctor Fabio, que la casa debe ser ese refugio donde yo llego después de un arduo día de trabajo, donde estoy cansado, cansada, y debo llegar allá a descansar. Pero el problema es cuando nosotros empezamos a llevar trabajo a la casa. Y no digo que sea malo, ¿no? Si tú te has puesto de acuerdo con tu esposa, tu esposo y tus hijos y dicen, mira, tengo bastante trabajo en la oficina y es necesario que por hoy yo traiga ese trabajo, inclusive tu familia te puede ayudar también en ese trabajo. Pero si no es así, si no se ha llegado a un acuerdo, sino que ya es una mala costumbre, que nosotros llevamos ese trabajo a la casa o llevamos las cargas que tenemos en el trabajo a la casa. Hay muchos que dicen, no me hable porque vengo cansado. Precisamente debería hablar, porque eso nos va a llevar a descansar, eso nos lleva a tener un momento de relax con mi familia. En el caso mío, cuando llego cansado a la casa, me relaja el hablar con mi esposa, con mis hijas, el conversarles, el decirles por qué es que estoy cansado, por qué es que llegué agotado. Y inclusive mi esposa me hace un masaje, mis hijas también. Si tú llegas cansado, llegas cansada a la casa por las labores diarias, en lugar de no querer hablar, en lugar de llegar de mal genio, utiliza eso para hablar con tu esposa, tu esposo, y cuéntale por qué es que llegas cansado, por qué es que estás tan agotado, que ellos te pueden ayudar. El problema es cuando nosotros mezclamos todo y no queremos compartir ese tiempo juntos.
La casa, el hogar, la familia es ese refugio, es ese lugar de descanso, es ese lugar donde yo llego a renovar mis fuerzas y debo entenderlo así, mi querido pastor. Sí, pastor, esto es un tema muy importante porque las falencias en el hogar, los problemas es por esa falta de comunicación, esa falta de compartir las experiencias de lo que nos pasó en el día. A veces nuestros hijos llegan de la universidad y quieren contarnos sus experiencias, cómo les fue. Ahí nosotros tenemos que ser buenos oyentes, tener esa disposición de escucharlos. A veces llegan desanimados y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Animarlos, subirles el ánimo, declararles que ellos tienen la capacidad, la inteligencia para salir adelante, que ese problema no es un problema, esa situación es una oportunidad para sobresalir. Entonces, esto es importante, es decir, abrirnos. Por muy cansados que estemos, siempre tenemos que tener esa disposición del diálogo, de la charla. En medio de la charla viene la risa, vienen los cuentos, y eso ¿qué trae? Trae bienestar, trae paz, trae esa unidad familiar que tanto se necesita hoy en día, pastor. Sí, algo muy importante. Entonces, nosotros debemos entender lo que nos decía nuestro pastor también. El hogar es ese lugar maravilloso donde nosotros llegamos a contarle también el problema. Es que a veces nosotros mismos nos negamos. Nosotros decimos, es que no debo traer problemas a mi casa. No, no se trata solamente de eso. Se trata es que si nosotros vamos a llevar los problemas a la casa, no que sean para agravar los problemas, sino para entendiendo que si yo voy allá a mi casa a contarle el problema que tuve, es para que me ayuden, es para buscar ese consuelo. Y quienes estamos en la casa o quienes están en la casa deben entender que cuando el esposo o la esposa llega a contarle un problema, no es por llevarle más cargas, es porque sabe que ella tiene la respuesta. Es porque sabe que ella tiene también la solución a ese problema, y qué bueno que nosotros lo podamos solucionar entre todos como la familia que somos. Algo importante también que nos recomienda el apóstol Pablo, y es busquen propósitos juntos, cosas en común. En el versículo 18 dice algo muy importante: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Me están contando que en la iglesia hay divisiones y yo lo creo. Yo sé que sí es así. Yo sé que tienen la razón, porque no se han logrado poner de acuerdo en lo espiritual. Y lo mismo pasa en nuestra familia. Dice, busquen propósitos en conjunto. Eso es lo que nos une. Cuando nosotros buscamos esas metas en común, cuando nosotros decimos, mira, ¿por qué no trabajamos en conjunto para al final de año irnos de paseo todos, para irnos de vacaciones? Queremos comprar un vehículo, ¿por qué no trabajamos todos en conjunto? Hay personas que dicen que en la casa se aburren porque no tienen un propósito en común, no tienen un tema de qué hablar. Siempre que llega a la casa es a escuchar lo mismo, que no se pagaron los recibos de la luz, que el niño no fue al colegio, que el niño estaba de caprichoso, y siempre hablamos de lo mismo, pero no tenemos un tema en común del cual hablar. Qué bueno que como esposo y esposa y como hijos busquemos temas en común. Qué bueno que a la hora del almuerzo busquemos un tema para hablar, diferente al de los problemas. Busquemos un espacio aparte donde hablemos de los problemas, porque es importante que como pareja hablemos cuando se vencen los recibos de la luz, eso es importante. Pero no siempre debemos usar eso en todos nuestros temas de conversación. Busquemos temas agradables. Qué bueno que cuando llega tu esposo o tu esposa de trabajar, nosotros tengamos un tema agradable del cual hablar. En mi casa tengo una costumbre, y es que inclusive cuando estamos viendo las noticias y por ahí hablaron mal del presidente, hablaron bien del presidente, hablaron mal de un senador, hablaron bien de un senador,
y vamos a empezar a discutir por ellos que ni siquiera conocemos. Lo que yo siempre digo es, bueno, dejemos a un lado la política, dejemos a un lado esos temas que confrontan y hablemos algo bonito, hablemos ahora a la hora que estamos comiendo, busquemos otro tema de conversación que enriquezca ese comer, que nos haga ver más delicioso que estamos comiendo y que no hagamos la hora del almuerzo un tema de debate, un tema de conflicto social, sino que sea para nosotros. No quiero decir con esto que no debemos hablar de los aconteceres del país, sino que cada cosa, dice la palabra, tiene su lugar. Para cada cosa tiene su hora. Y en el momento donde estamos como familia, que nosotros lo disfrutemos. Eso es lo que dice Pablo. Algunos de ustedes no están yendo a la iglesia para hablar de un tema en común, me están trayendo a la iglesia temas políticos, me están trayendo a la iglesia temas sociales. No que los ignoremos, pero a esta hora no es para eso, es para aprender de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice, algunos están trayendo ese tipo de problemas conflictivos y están trayendo problemas a la congregación. Veamos qué temas estamos abordando en nuestra casa. No que ignoremos lo que pasa en la sociedad, pero hay momentos donde solamente es para la familia, solamente es para el hogar, solamente es para hablar de esos temas que enriquecen nuestra relación, mi querido pastor. Con ello vamos concluyendo también este tema que es muy importante, que hay muchas cosas de las cuales hablar, pero bueno, el tiempo es así en la radio y en la televisión, entonces vamos concluyendo con este hermoso tema porque es para aprender a convivir, mi querido pastor. Darle gracias por esta oportunidad y como tenemos que siempre vamos a tener conflictos, van a haber confrontación, pero estamos llamados a resolver esos conflictos como diálogo, siendo prudentes, porque aunque no nos cueste, debemos ceder nuestros derechos para que haya paz, para que haya tranquilidad, y es una verdad el tema que hemos tratado hoy. Si usted quiere tener un hogar feliz, si usted quiere tener una familia feliz, tenga una buena convivencia y la bendición de nuestro Dios se va a manifestar en la vida del esposo, en la vida de la esposa y en la vida de los hijos. Y ahí vamos a poder ser un buen referente para nuestros hermanos de iglesia, para aún nuestros vecinos y con nuestros hermanos. Así es, mi querido pastor, estamos teniendo un poquito de interferencia, pero igual concluimos con este tema interesante de tener una buena convivencia familiar, en base a 1 Corintios capítulo 11 y algunas cosas que Dios nos ha enseñado esta mañana. Tenemos que enseñar más con el ejemplo que doblegando, que imprimiendo más fuerza. Debemos aprender a someternos los unos a los otros, debemos adquirir buenas costumbres. Si cuando éramos solteros teníamos malas costumbres, sería bueno adquirir esas buenas costumbres que nos ayuden a tener una buena convivencia y muchas otras cosas más importantes que Dios nos ha hablado en esta mañana. Así que despedimos este programa, Vidas de Excelencia. Recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Tenemos 2 cadenas radiales, emisora Pan de Vida y Radio Vidas de Excelencia. 2 cadenas radiales a través de las cuales tenemos programaciones diferentes, pero a esta hora nos enlazamos para tener un solo programa en conjunto. ¿Cómo tener esa mejor convivencia? Entonces, no solo en la familia, sino en la sociedad y en cualquier núcleo en el cual nosotros nos movamos. Despedimos a esta hora de la tarde, ya 12:37 en Colombia,
a todos nuestros amados oyentes. Así que despídase, mi querido pastor, y estaremos muy pronto con usted también en otro tema interesante que estaremos hablando con nuestro pastor. Así que cuando usted se despide, mi querido pastor, me espera algunos segundos para hablar por el interno mientras despedimos a nuestros oyentes. Gracias a Dios por estos espacios, la experiencia que hemos vivido ya como hogar, como familia, nos ha dado herramientas que queremos compartir y damos la bendición de Dios que Él prometió a Abraham, que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Declaramos esa bendición sobre las familias de todos aquellos que están escuchando a través de las 2 emisoras. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Bendiciones. Así es, amén, mi querido pastor. Continuamos entonces con nuestra programación. Recuerda, somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. A través de nuestras plataformas de estudio, lo que queremos es ayudar a los siervos de Dios en su ardua labor diaria de estar al frente de una congregación. Nuestro trabajo no es tanto de manera local en congregación, sino a nivel virtual a través de nuestras plataformas digitales, ayudando en crear diferente contenido bíblico para todas las plataformas para el pueblo de Dios, no importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas. Todas nuestras plataformas están disponibles totalmente gratis para que tú puedas descargar todos los materiales que tenemos disponibles. A esta hora ya 12:39 continuamos con nuestra programación. Continuamos a continuación con Musical del Cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza. Queremos acompañarte con lo mejor de la música y la adoración para el Padre Celestial mientras estudias cada uno de los diferentes temas. Que Dios los bendiga. En este programa estaremos otra vez el próximo sábado con otro panelista y otro tema, y muy pronto otra vez con nuestro pastor Héctor Fabio, que estaremos tratando otro tema si Dios así lo permite. Que Dios los bendiga. Continúen con nuestro espacio musical. Bendiciones.